Buenos días a todos. Continuamos con nuestro estudio del Sri Ramacharita Manas de Goswami Tulsidas Ji. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Como recordarán, estamos en la parte en que Angal, el príncipe regente de Kishkinda, está como emisario o mensajero del señor Ram, hablando en la corte de Ravan para pedirle pues a Ravan que desista de su enfrentamiento con el señor Ram y que le regrese a la madrecita y vaya ante él y se incline y le pida perdón y su protección. Y pues obviamente pues Ravan, imagínense, es un rey poderosísimo, tiene a los mismos devas bajo su yugo, es un dictador que con los suyos, con los más allegados, pues es protector, un poco déspota, pero protector al fin de cuentas. Y pues con sus enemigos es implacable. Es alguien que tiene el control sobre los tres mundos: el mundo acuático, el mundo terrenal, el mundo aéreo. Tiene también control sobre los planos inferiores, los planos medios, los planos celestiales. Sí, o sea, es alguien que sabe todo el poder que tiene. Por eso le ofende, le insulta que la gente le diga que vaya y se rinda ante un ser humano. Quiero hacer la aclaración, la salvedad de que sobre Ravan, cuando él le hizo una tapecia al señor Brahma, al creador, el creador le dijo que a él no lo iba a poder vencer ninguna criatura que no fuera un ser humano. Solo un ser humano iba a poder llegar a derrotarlo. Y pues, imagínense, él tiene el control sobre las bestias, tiene el dominio y tiene subyugados a los devas mismos. Entonces él se consideró y prácticamente ya inmortal, porque es como iba a llegar un ser humano cualquiera a vencerlo cuando ni los mismos devas poderosos podían con él. Entonces, por otro lado, mi señor Shiva siempre relata, porque acuérdense que Ravan no es nada más ni nada menos que Jai, el guardián de la puerta del cielo. ¿Okay? Es decir, el que está custodiando y permitiendo o denegando el acceso a toda aquella alma que quiera ir a entrevistarse con Bhagwan Vishnu. Ese es Jai. Y Vijay, que por una maldición de los
enanos brahmanas pues, tuvieron que encarnar en 3 encarnaciones sucesivas como demonios. Pero pues es alguien, imagínense, es el guardián de las puertas del cielo, el que da acceso a el Señor Vishnu. Entonces, es alguien que obviamente pues tiene un gran desarrollo espiritual, simplemente está bajo el encanto de una maldición. Y pues él hizo grandes sadhanas. De hecho, mi amado señor Shiva siempre dice que no ha habido ni habrá otro pandit erudito como Ravan. ¿Okay? Entonces, Ravan era un gran consentido y un gran protegido del señor Shiva. ¿Por qué? Porque acuérdense que el señor Shiva es el regente y protector, así como el que también controla a los demonios y a las criaturas inferiores, y es el que es adorado por todas las deidades. Okay, entonces, incluso en la interacción misma entre el señor Shiva y Vishnu, nosotros vemos cómo el uno le rinde pleitesía al otro, porque esa es la garantía o el sinónimo de la humildad que tiene a alguien que presenta un gran desarrollo espiritual, la humildad. Entonces, dentro del Trimurti, o las 3 entidades, Brahma adora a Shiva y a Vishnu. Shiva adora a Brahma y a Vishnu. Vishnu adora a Shiva y a Brahma. Para mantener ese constante juego de sacar el ego de la ecuación. Porque en la medida en que el individuo mantenga al ego fuera de la ecuación en su vida, en esa misma medida va a tener 2 cosas maravillosas. La primera es que va a desarrollar la humildad y evitar que el ego en algún momento le envuelva, le juegue sucio y le haga sucumbir. ¿Okay? Porque ese sometimiento al que el ego nos subyuga hace que tomemos decisiones erróneas, que perdamos capacidad de discernimiento y por consiguiente pues vamos a empezar a ejecutar acciones que a la postre nos van a llevar a perecer o al arrepentimiento. Entonces, por un lado, ellos hacen eso para mantener el ego fuera de la ecuación. Por otro lado, en la medida en que el individuo saca al ego de la ecuación, en esa misma medida, entonces ya sus experiencias no son solo las experiencias egocéntricas que experimenta, es decir, del yo, sino que entonces el individuo pasa a un otro estado de conciencia que le permite también saborear y disfrutar las experiencias de otros individuos. Y de esta manera el individuo que logra ponerse o poner una separación, un distanciamiento entre su ego y él, empieza a ser el testigo interno que mora en el corazón de todas las almas encarnadas, tanto en la parte de la creación que es animada o que se mueve, como en la parte de la creación que es inanimada. ¿Ok? Entonces, es fundamental uno liberarse de la restricción
que el ego impone, porque entonces en esa misma medida, en la medida en que yo me libero de la restricción, de la individualización que el ego impone, ya mis experiencias no son únicamente las que este yo, con esta forma, este nombre y este ego, puede experimentar, sino que ya el individuo deja de ser individuo para volverse unidad. Y la unidad entonces es capaz de ganar experiencia de todas las experiencias individuales, valga la redundancia, ¿okay?, que experimentan todas las otras almas individualizadas. Porque el alma es una sola y por eso le llamamos Atman, ¿okay? Es un solo individuo que genera múltiples manifestaciones o aspectos, porque esa es la palabra correcta, aspectos individualizados, pequeñas millonésimas porciones de ese Atman total. Pero entonces la información de experiencia en este plano, sea en cualquier plano de este universo, porque este no es el único planeta, iba a decir país, en este no es el único planeta en donde hay vida. Hay múltiples formas de vidas en las diferentes constelaciones y en las diferentes galaxias que componen las constelaciones de galaxias. ¿Ok? En donde hay almas individualizadas, sea en forma de creación animada, sea en forma de creación inanimada, sea en forma de planetas, sea en forma de sistemas planetarios, etc. Todas esas individualizaciones de ese solo y único Atman mandan información de las experiencias que están teniendo al cúmulo de conocimiento que es el Atman. En la medida en que el individuo no logra liberarse de su ego, en la medida en que el individuo se mantiene envuelto en su ego, entonces su universo de experiencias queda automáticamente limitado a las experiencias que en ese ego experimenta. Punto. Y por muy avesado que sea el individuo, por mucho que desarrolle su órgano interno, su intelecto, a través de la captación de conocimiento y del desarrollo del discernimiento, por muy elevado que llegue a ser el individuo, va a estar limitado, porque es simplemente la experiencia de un ego en la infinitud de egos que existen en todos los planos de este universo. En la medida en que el individuo se libere de ese ego, entonces él empieza a recibir la información directa del Atman, porque se conecta con la fuente, y al conectarse con la fuente, él tiene acceso a todo el conocimiento que el Atman alberga, el cual es infinito, como infinito es el Atman, o el alma universal. Entonces, por esa razón, es importante que nosotros busquemos desligarnos de la subyugación que el ego genera. Porque si no, pues, las experiencias van a estar limitadas únicamente a las que en este ego, con esta forma, con este nombre, pueda llegar a generar. De ahí que en algunos Ramayans, ¿okay?, porque cada quien
desarrollo su propio Ramayana en la medida en que va desarrollando la devoción a los pies del loto del señor Hari y del señor Hara, o sea, de Shiva y Vishnu, y estudia con ciencia la naturaleza del Brahma. En algunos de los Ramayanas se narra que el señor Ram, llegando a Lanka, a la orilla pues, de Lanka, por accidente lanza el anillo al mar y le dice a Hanumanji, ve y búscalo. Y cuando Hanumanji se zambulle, el anillo va rápido, más rápido de lo que él nada, eso le asombra, porque pues él conoce sus potencialidades y sus poderes. Y cuando él llega a donde está el anillo, encuentra una cueva que está repleta de millones de anillos del señor Ram. Y cuando él queda viendo aquella cantidad de millones de anillos del señor Ram, el señor Ram le aparece al lado y le dice, esa es la cantidad de veces que nosotros hemos jugado esta épica del Ramayana. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay tiempo, no hay espacio. Muchas veces es difícil de entender si uno sigue desde su perspectiva limitada por el ego, por la conciencia, la individualización. Es imposible, no difícil. Es imposible llegar a experimentar el no espacio, no tiempo, en el que realmente mora el Atman. Por eso el Atman es eterno, porque ahí no hay tiempo ni hay espacio, simplemente es. Entonces, el que genera toda esa acción, todo ese karma, todo ese movimiento, todo ese ir y venir, ese batir de las actividades y las acciones y los sueños y anhelos y deseos y apetencias y desagrados, todo eso es inherente a ese órgano interno que llamamos buddhi, el cual es conciencia, es intelecto, es mente y es ego al mismo tiempo. Y es el que nos permite experimentar a través de los sentidos todo esto que llamamos vida. Pero la experimentación o la experienciación de lo que es la vida, entonces queda automáticamente limitada, mochada, supeditada a los límites de mi propio ego. Entonces son mis experiencias. De ahí la importancia de que el individuo empiece entonces a generar humildad. La humildad es ¿qué? Desconectarme del ego y entender que yo no soy únicamente este nombre y esta forma, porque yo no soy ese ego. El ego es el que me identifica a mí con sexo, con nacionalidad, con profesión, con nombre, con forma, todos atributos inherentes al cuerpo físico y a la individualización. Entonces, en la medida en que el individuo, a través de un proceso de desconexión profunda, como la técnica de la mantra yoga meditación o lo que nosotros llamamos la puya, a través de hacer su sadhana espiritual, su puya mañana y tarde todos los días, entonces estamos haciendo el proceso de desidentificación con el ego, lo cual nos permite percibir y experimentar que somos algo distinto al ego. Y entonces pasamos de un estado de conciencia
a un estado de supraconciencia, de una conciencia ulterior. Porque nos damos cuenta que Chit o la conciencia individualizada es una forma más burda, más de vibración baja que el nivel de la conciencia del Atman. Entonces yo entro en un estado de supraconciencia, de conciencia superior. Cuando empiezo a tener acceso a esa conciencia superior que está más allá de la conciencia individualizada, egocéntrica, entonces empiezo a experimentar toda una serie de sensaciones que están mucho más allá que el plano terrenal. Pero si yo no genero el proceso de humildad, de salirme de mi propio ego y de quedarme y evitar quedarme en las experiencias personales, la limitación que me impone el ego, entonces no me va a permitir ver más allá. Y fíjense que aunque Ravan era Jai mismo, el guardián predilecto del señor Vishnu, como demonio, envuelto por la densa capa de la ignorancia que genera el ego, no fue capaz de reconocer al señor Ram, al señor Vishnu mismo en la forma de un ser humano. Pero, ¿qué podemos esperar de un demonio cuando la misma esposa o consorte de mi señor Shiva no fue capaz de reconocer al señor Vishnu en esa forma física? Alguien dedicada a su sadhana espiritual, alguien dedicada a su tapecia, alguien dedicada a la espiritualidad como tal y llevando una vida de espiritualidad, de castidad, de devoción, no tenía la suficiente pureza para identificar al señor Ram como el Vishnu mismo, el Dios de la adoración de mi señor Shiva. ¿Qué podemos esperar entonces de un demonio que toma, que fuma, que tiene sexo de manera licenciosa, que come carne? Es prácticamente imposible, por muy poderoso que haya sido, por más que haya ganado la bendición de Brahma, pues la misma densa capa de un ego fortalecido y constituido en toda su grandeza, por más que era grande, porque no podemos negarle la grandeza a Ravan, como me decía mi gurú, o sea, Atman, no ha venido ni vendrá alguien que haya entendido los Vedas de corazón tan a cabalidad como Ravan. O sea, si el hombre hubiese logrado desarrollar el papel de liberarse de la influencia de su ego, wow, estaríamos hablando de un Mahatma al nivel de Vashist, de Vishwamitra. ¿Entiendes? Grande entre los grandes. Pero pues él utilizó todo aquello para la satisfacción y complacencia de sus sentidos. Entonces, mi Guruji en su Ramayan me decía, lo que pasa es, en medio de todo, Atmanan, es que este Ravan ya estaba cansado
de vivir tanto tiempo sin que nadie pudiese derrotarlo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque, como reza el proverbio o el adagio popular, la vida buena cansa. Y él ya estaba cansado de no tener enemigos que realmente le opusieran una resistencia, a algo que lo incentivara a querer mejorar. Todo estaba bajo su control. Y en ese punto de obnubilación, de adormecimiento al que el individuo entra cuando se acostumbra a tener éxito en algo, ahí es donde mi señor Ram lo agarró en la hora boba, dormido en los laureles, como decían los romanos, y es por eso que logra vencerlo. Y cuando Ravan ya quiere reaccionar, es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el señor Ram sí mantuvo en todo momento el sagrado principio de la humildad. Él dejó que cada héroe que había encarnado para apoyar su obra se luciera, tuviera su momento en las luminarias, tuviera su momento de ser relatado en la historia, de ser conocido como tal. Y es por eso que vemos como un Hanuman tiene sus momentos estelares en la narrativa de la historia, como un Nala y Nila tienen sus momentos estelares, como un Lakshman mismo, como un Bharat, como un Satrunya, la misma Kekei tiene su momento estelar en la narrativa. Cada uno de los individuos que participó en esa gesta, el Señor les permitió que tuvieran su cuartico de hora en las luminarias. ¿Por qué? Porque cuando el individuo empieza a evolucionar en las diferentes etapas del tú y yo para pasar al nosotros y finalmente volver al yo universal, cuando el individuo ya llega a ese punto del yo universal, él sabe que todos esos nombres y todas esas formas brotan y se van a volver a fundir en el Atman. Y como él ya experimentó el Atman, él ahora no está buscando ser el único protagonista, porque sabe que si busca ser el único protagonista de su historia, entonces automáticamente, por la imposición, por la subyugación que el ego impone, sus experiencias se van a limitar a la conciencia, por más que esta conciencia esté lo más refinada y avanzada posible. Es simplemente una experiencia desde la conciencia. En ningún momento va a trascender los límites de la conciencia para llegar a la supraconciencia, y menos aún va a liberarse de la limitación que impone la supraconciencia para experimentar directamente lo que es el Atman. Porque aún la supraconciencia es una individualización parcial de todo el Atman. Y eso es lo que mi amado maestro Devanand, mi primer maestro, siempre decía. Los intelectuales son como los buitres, los samuros, chulos, les dicen en Colombia, los sopilotes, les dicen en Centroamérica, que se elevan alto en el cielo, pero jamás lo trascienden. Y eso es a lo que nos limita el ego. Y eso es lo que Ravan
está experimentando en este momento. Él está sumamente encumbrado, alto en el cielo, pero no es capaz de trascender esa bóveda que el ego le impone. Porque la única manera en que tú trasciendes el ego es a través de la introspección profunda. Así como los seres humanos constantemente están queriendo viajar a la luna a través de la bóveda celeste, cuando la vía más cercana para llegar a la luna sería sumergiéndose en el mar. Ahí está el atajo. Pero ellos quieren llegar elevándose, eso es más complicado. Pero esos son todos los juegos que la divinidad, en su manejo del Panchakap, de los 5 ingredientes de la manifestación universal, que es el ocultamiento, uno de los 5, a través del ocultamiento, la divinidad maneja para que el ser humano no entienda realmente cómo son las cosas, hasta que no llegue ese individuo realmente a sentarse en un proceso de introspección profunda, de desconexión de los sentidos, de apaciguamiento y finalmente disolución del órgano interno, para entonces pasar a la experiencia directa, sin la incidencia ni de los sentidos, ni del órgano interno. Que no haya pensamientos, que no haya ego, que no haya procesamientos ni maquinaciones del intelecto, sino inicialmente dejar la conciencia para luego soltar esa misma conciencia individualizada y entonces empezar a experimentar la supraconciencia o la conciencia ulterior. Es como decir, dejar de ver el bombillo o el foco de luz para empezar a ver la energía. Pero aún esa energía es una forma manifestada. La energía eléctrica es una forma manifestada de la energía inmanente como tal. Ese proceso de introspección profunda es lo que el individuo debe realmente hacer si de verdad quiere vivir una vida de gozo, de felicidad, con total desapego de cualquier cosa material, sin llegar a rechazar o a desdeñar o a detestar el mundo material, porque eso es parte de la experiencia egocéntrica cuando yo hablo mal del mundo material, porque el universo manifestado es la divinidad misma o el Atman mismo manifestado. Así que si yo rechazo el universo manifestado, estoy rechazando una de las facetas del Atman y por consiguiente estoy rechazando al Atman. Pero la gran mayoría de conocedores desconocedores de la espiritualidad pretenden repeler, rechazar, mirar feo a la manifestación y buscan huir del plano material hacia un plano espiritual que queda quién sabe dónde. Todo porque no han logrado liberarse de la subyugación del ego. Y en su propia ignorancia hablan con palabras rimbombantes, hablan con palabras altisonantes, con gran erudición, pero que al igual que los buitres se encumbran alto en el cielo y todos desde abajo les contemplamos admirados. ¡Wow! ¡Qué lejos llegan! Pero ninguno de ellos es capaz jamás de trascender
la bóveda celeste. Eso es lo que nosotros debemos buscar realmente, muchachos. Sentarnos en la semipenumbra de nuestra habitación, a cerrar los ojos, a desconectarnos de todos los sentidos y entrar en un proceso de introspección que nos permita liberarnos de la subyugación del órgano interno y nos permite experimentar, primero que nada, la conciencia, luego la supraconciencia y finalmente la liberación de toda forma de conciencia. Y ahí experimentamos directamente lo que es el Atman. Y cuando experimentamos el Atman de manera reiterativa, llega el momento en que experimentamos al Brahman. Y cuando tú experimentas al Brahman, automáticamente todo lo de este universo material manifestado pierde importancia y gana relevancia. Pierde importancia porque tú generas un despego, un desentendimiento de todo esto, porque sabes que todo esto no es más que un juego de luces y sombras. Y un despego porque tú sabes que puedes realizar cualquier acción acá, porque absolutamente ninguna acción que tú ejecutes acá te va realmente a afectar a ti. Y ahí es donde mi gurú decía, no hay karma, no hay nacimiento, no hay muerte, para aquel que logra moksha, para aquel que a través de la gracia de algún grande gurú o maestro logra liberarse de toda subyugación de los sentidos y de su conciencia individualizada, que es la raíz o la causa radical de la ignorancia. Y por consiguiente, la causa radical de todos tus ires y venires, de la enfermedad de la metempsicosis o la transmigración o la reencarnación, de los ciclos de vida y muerte y de la subyugación al océano de las emociones, al samsara, que te mantiene de aquí para allá, de allá para acá, de la alegría a la tristeza, del enojo a la tranquilidad, etc. Y te impide entonces experimentar lo que en verdad es la existencia. Y Ravan, aunque estaba sumamente elevado en su conocimiento, seguía siendo víctima, subyugado por su ego y por su ignorancia. Y por eso fue que Ravan terminó sucumbiendo en su enfrentamiento con el señor Ram. Así como toda ignorancia termina sucumbiendo en su enfrentamiento con el Atman. Eso es lo que el Ramayana nos enseña con todas estas bellas historias de individuos que representaron cada una de las partes de esta batalla épica del individuo en su búsqueda de la sabiduría, de la iluminación y finalmente de la liberación. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Arahara Mahadev. Que tengan una feliz semana. Dios los bendiga. Éxitos y sobre todo busquen su felicidad.
Sean felices. Dios los bendiga.